Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gusto y un privilegio inmerecido de parte del Señor para conmigo permitirme compartir estas prédicas de la doctrina del Señor para nosotros, sus hijos. Entonces vamos a alimentarnos hoy con una predicación que tiene como título La estatura del varón perfecto. Amén. Para esto les invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 1. Y voy a estar leyendo del verso 1 al verso 8. Pero voy a estarlo leyendo de manera que voy a ir acentuando algunos aspectos de cada uno de estos versículos. Entonces dice el verso 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe inigualablemente preciosa que la nuestra. Necesariamente, aquí el apóstol por el Espíritu Santo le está hablando a las personas que solamente pueden tener ese ingrediente real del verdadero creyente, que es la fe, pero no cualquier fe. O sea, está hablándole a la verdadera iglesia, dirigido a la iglesia. O sea, en otras palabras, podríamos ampliar este verso con Romanos 5:1, donde no lo vamos a leer, solo lo voy a hacer referencia, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces, está hablando para los que están en Cristo. Romanos 5:1, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos dice Romanos 5:1. Amén. Entonces, ¿quiénes están justificados? Los verdaderos creyentes, los que están en Cristo, que por lo tanto, como nos dice el otro versículo de Romanos, no van a tener ninguna condenación. O sea, los que están, porque es que hay una cosa interesante. Muchos creen que están, pero no están. Amén. Entonces, para los verdaderos creyentes. El verso 2 y 3 nos dice así, de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 y 3, dice: gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces, en el verso 2 y 3 enfatiza algo: todas las cosas nos han sido dadas. Amén. ¿Por quién? Por Dios. Y el verso 4 nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Verso 4 nos habla de la naturaleza divina. O sea, por ahí entendemos por qué él nos dice: haced morir todo lo terrenal en vosotros. Amén. Todas las obras de la carne. Porque está hablándonos, en otras palabras, a quienes ya no pertenecemos al mundo. Podríamos decir a los escapados del mundo. Amén. O sea, a la verdadera iglesia. Y ahí es donde uno ve la importancia de no estar en cualquier iglesia acomodada al mundo, sino en la iglesia acomodada a su Señor, al Señor Jesucristo. O sea, como le dijeron a los del camino. Amén. A los verdaderos seguidores de Cristo. Amén. ¿Y quién es el camino? Cristo. Entonces podríamos preguntarnos: ¿y cuáles son los requisitos que Dios demanda? Mire, hay una cosa bien importante, y lo he dicho en otras ocasiones. Si nosotros lográramos conocer y entender
quién es Jesucristo. Amén. La única motivación que nos nacería y que deben hacer es querer ser como Él. Amén. Querer no solo imitarlo, sino ser como Él. En otras palabras, adquirir su naturaleza. Esa naturaleza espiritual de hijo de Dios, de hijos de Dios. Cuando una persona viene al conocimiento de Cristo Jesús, lo único que, digámoslo así, el resultado es que se enamora de Él. Es hermoso y comienza a anhelar parecerse a Él. El que ha entendido, el que conoce. Amén. Esa dimensión hermosa y poderosa. En otras palabras, se enamora de Él de tal manera que quiere meterse dentro de Él, de esa verdad que es Él. Normalmente podríamos tratar de entender el verdadero amor de dos personas que se aman tanto que no pueden vivir separadas, quieren ser el uno del otro. Pues es que eso es lo que pasa cuando alguien ama a Dios, quiere meterse en Dios. Y Dios quiere estar en ese que lo ama. Amén. Ahora, ese sentimiento de amor, de querer pertenecerle al otro, estar dentro del otro, multiplíquelo por 100 millones. Y entonces encontraremos cómo el verdadero creyente que está enamorado de Cristo anhela ser como Él, estar en Él, entrar en Él, porque Él es amor, ese amor perfecto, ese amor eterno, ese amor que todo lo puede. Amén. Y aquí nos va a demostrar cómo por medio de estas promesas que nos menciona la palabra, podemos ser hechos participantes de esa naturaleza divina o espiritual de Cristo, de Dios. Y en eso eso no va a comenzar cuando nos muramos, sino desde aquí, desde ahora, desde que nos convertimos al Señor, comienza ese proceso. Desde estos mismos cuerpos mortales. O sea que el cristiano que ama a Dios no se puede conformar con ir a una congregación y oír y volver a salir como lo mismo. Oír y cantar, oír y brincar y comer cualquier tipo de doctrina. No. El verdadero enamorado de Cristo quiere tener esa naturaleza desde aquí, desde ahora. Y por eso el resultado debe ser producir el fruto del Espíritu Santo. Esa naturaleza divina de hijo de Dios. Y vuelvo a insistir, cuando dos personas se aman, que no pueden vivir el uno sin el otro, entonces se unen en un compromiso, se casan. Amén. Y comienza ese proceso y en todo tiempo deberán entenderse. Pero claro, Satanás ha distorsionado todo eso. Entonces se casan y el uno quiere seguir en su ego amando un hoyo y el otro allá. Hay una pareja por ahí que el hombre le decía, pero es que usted, ¿por qué se mete en mi vida? O un término muy común en los conflictos matrimoniales es que ella o él violó mi privacidad. En una pareja que son uno solo, no hay privacidad. Amén. Entonces tienen que entenderse. Amén. Tienen que amarse por sobre todo. Amén. Más allá del capricho, es un verdadero compromiso, es un verdadero anhelo, es un verdadero unirse. En el verso 4, como leíamos, está hablando de los que han escapado del mundo, de la carne, en cierta manera. Y entonces podemos entender, como ya lo dije, que está dirigido a la iglesia, a los que somos exaltados por Cristo, no por nuestro ego mismo. En el verso 5 nos sigue diciendo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice así: vosotros también, se está hablando a la iglesia, a la verdadera iglesia,
poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida a vuestra fe, en el primer elemento que mencionamos, virtud. Amén. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Podríamos decirle ese dominio propio como templanza también, como saber controlarse. Amén. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, o sea, ese amor a Dios, ese amor de respeto, de temor a Dios, de importarme lo que Él ha dicho y el querer vivir bajo esa realidad de su palabra. Y a esa piedad, afecto fraternal. Amén. Amor a ese padre. Amén. Y al afecto fraternal, amor. O sea, a la totalidad de la realidad de la esencia de Dios. Amén. Y el amor, en otras palabras, es completo. Caridad. Aquí está lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Todos debemos esforzarnos para llegar a estar más cerca de Dios, en otras palabras, a llenarnos más de su espíritu. Todos somos personas comunes y corrientes que queremos que Dios nos llene, nos exalte, no para orgullo, sino para estar a la altura de Él. La iglesia en realidad no tiene que fijar su importancia en lo majestuosa que sea desde lo humano. Por ejemplo, no es importante tener el coro más angelical fingiendo voces angelicales o con instrumentos muy lujosos, o los muebles o la arquitectura muy lujosa como se acostumbra en algunos lugares hoy en día. Eso no es lo esencial. Amén. Pero venimos a la realidad de una iglesia espiritual, una iglesia que, porque dentro de cada uno haya algo que va más allá de eso superficial. Y es que dentro de cada uno se vea esa hermosura espiritual de la presencia de Cristo, de la realidad de Dios, de la unción y presencia del Espíritu Santo. Y si anhelamos esto, entonces uno ve cosas y sabe cosas que Cristo quiere que sepamos. Cómo Dios quiere que seamos y cómo Dios manifiesta esos dones que a veces espirituales, como lo dice Corintios 12, que para la gente son locura. Amén. Pero que para nosotros son la vivencia real de las experiencias de los personajes bíblicos como Pablo o como el rey David, cuando Dios directamente intervenía en sus vidas a través de la profecía, de la palabra de ciencia, de la palabra del conocimiento. Amén. Y entonces Dios se manifiesta, vuelvo a insistir, para que el creyente sepa cosas, y Dios le muestra cosas que han de venir o cosas que evidencian situaciones que solo Dios conoce, como tan igual, tal vez en otras circunstancias, pero tan igual a las vivencias de los creyentes que nos muestra la Biblia, de David, de Abraham, amén, de Elías, de cada uno de los profetas, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Y entonces vemos cómo Dios no ha cambiado. Amén. Pedro dice, ¿cómo es que podemos y debemos ser participantes de esa naturaleza divina? Cada uno tratamos de crecer a la estatura de Dios. Y lo hacemos de la siguiente manera. Primero, tenemos como base la fe.
Pero esa fe tiene una llave, y esa llave es la Biblia, la Escritura. Amén. Pero esa llave tiene que ver con una puerta, y la puerta es Cristo, como nos dice Juan capítulo 10, verso 9. Y la fe sostiene la llave que abre esa puerta. En otras palabras, la fe que nos es alimentada por la palabra de Dios nos presenta a Cristo y nos abre esa puerta, amén, para que entremos en la realidad espiritual de Dios, en ese nacer como nuevas criaturas. Hoy con la Escritura vamos a abrir el camino que Cristo, el camino que es Cristo, para llegar a ser cristiano de verdad. ¿Y cómo? No cualquier cristiano, sino un cristiano dirigido a la estatura de Cristo. En otras palabras, encaminado a ser morada del Dios viviente. Dios se revela en tres maneras, como lo podemos notar en la Biblia. Primero se reveló como columna de fuego, ese Padre que el mismo Dios dirigiendo a su pueblo. Después tomó un cuerpo humano y el Dios del cielo se hizo hombre, Jesucristo Hijo. Amén. Y en tercer lugar, por medio de la muerte de ese cuerpo, Él santificó a una iglesia en la cual podía morar y quiere morar. Y esa iglesia está conformada por los creyentes. Fue Dios sobre nosotros, como lo he dicho muchas veces. También fue Dios con nosotros. Y en la iglesia, hasta que Él venga, quiere que se vea y se manifieste esa realidad de Dios en nosotros. El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Esteban, hablaba de un tabernáculo, como nos lo muestra Hechos capítulo 7, del 44 al 49. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Amén. Pero Dios en el Antiguo Testamento, en su pueblo, tenía o manifestaba su presencia en ese lugar, en el tabernáculo de Dios. Ahí estaba el testimonio. Y el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 10, verso 5, dice, y hace referencia a tabernáculo como cuerpo, donde debe y quiere habitar Dios. O sea, ahí entendemos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. En el Nuevo, el tabernáculo ya no es un espacio físico, es la conformación o ¿cómo se llama? La congregación de los creyentes. Está conformado por seres vivos. Amén. En donde Él quiere habitar. Dios en el Antiguo Testamento
no tolera el pecado. Y el alma que pecaba, moría. En el Nuevo Testamento, Dios se hace carne en Jesucristo, el Hijo, y dio su vida para darnos vida y limpiarnos en su sangre y cambiar esa naturaleza pecaminosa por medio de su Espíritu Santo. Y entonces entramos a ser participantes de esa naturaleza divina, como lo sostiene Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es espíritu. Y para estar ellos, Él, Dios Padre o Dios Hijo, Dios Espíritu, en nosotros tenemos que tener esa misma naturaleza. Amén. Y nosotros en Él. Amén. Así conocemos cómo Dios está en la verdadera iglesia, que debe tomar el lugar o ser en realidad, como lo dice el Señor a través de Pablo, el cuerpo de Cristo y llevar a cabo su ministerio. ¿Comprenden por qué la iglesia se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo? En San Juan 14, 12 y 19 y en San Mateo 28, 20 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque tiene ese poder, debe tener ese poder del mismo Espíritu Santo, de la misma naturaleza de Dios. Es Dios obrando a través de esa persona. Y el verso 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo vive Jesús después de que resucita? En un cuerpo glorioso, en una dimensión, en la dimensión espiritual más real y hermosa, más allá de la comprensión humana. Amén. Y en Mateo 28, 20 nos dice de la siguiente manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso me refería que el cuerpo de Cristo tiene que tener la naturaleza divina, lleno del poder para hacer las obras que hizo Cristo y aún mayores, no porque seamos más que Él, amén, sino porque es su poder obrando a través de los creyentes. Pero hay un propósito, que esos creyentes, como lo dice Mateo 20, tienen que ser enseñados en guardar la doctrina, los mandamientos de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios esté en medio de ese pueblo, en medio de ese cuerpo. Amén. De esa iglesia. Y enfatiza en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, del versículo 47 al 49. Amén. Que ya lo leímos, que es donde habla de esa casa que no es hecha de manos de hombres, porque el hombre no, ¿qué templo le va a edificar si la tierra es el estrado de sus pies? Amén. Entonces, ahí entendemos un poco por qué Jesús le dice al apóstol Pedro: yo edificaré mi iglesia. Hay gente que dice que está edificando la iglesia del Señor, pero la Biblia me dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Es el Señor mismo el que está levantando ese cuerpo espiritual, que es la iglesia, para que llegue a la estatura del varón perfecto, de Cristo. Amén. En Hebreos 10:5 dice: mas me apropiaste cuerpo. Amén. Mas me apropiaste cuerpo. Ese cuerpo, ¿cómo se llama, hermanos? Se llama iglesia. Pero no cualquier iglesia, una iglesia que tiene en cada una de sus componentes la naturaleza divina. Usted y yo somos piedras de ese edificio espiritual no hecho de manos de hombre, donde Dios quiere habitar.
Pero la condición no es tener un título o un eslogan de iglesia o de cristiano o una rutina. Es adquirir la naturaleza espiritual para poder ser parte de ese cuerpo al cual se refiere Hebreos 5, donde dice, man, me apropiaste cuerpo, porque Dios mora en la estatura de un hombre. Amén. Podemos decir que Moisés fue un tipo de Cristo. Amén. Fue perseguido al nacer, Cristo también, a los 40 días. Amén. A los 40 años pasó 40 años viviendo en Egipto, 40 años en el desierto. Amén. Y en Mateo 5, 27 y 28 nos dice de la siguiente manera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Moisés recibe en el desierto los 10 mandamientos y dura 40 días allá en el monte. Amén. En el monte para recibir los mandamientos. Y esos mandamientos también tienen que ver con esto que está hablando aquí en Mateo. Amén. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús nos plantea las cosas más allá de lo externo, hacia la intención del corazón. Amén. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo, Dios quiere que adentro del creyente sea de donde nace esa hermosura espiritual de Dios. Por eso dice, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Dios no quiere las fachadas externas de piedad, sino quiere la adquisición de una naturaleza nueva, desde adentro hacia afuera. Amén. José y sus hermanos, en cierta manera, eran hombres buenos, pero también José es tipo de Jesús. José tenía algo que no tenían sus hermanos. José tenía experiencias sobrenaturales. José tenía visiones e interpretaba sueños. Y sus hermanos llegaron por eso a odiarle, por la obra que Dios le encomendó que cumpliera. Y es tipo de Cristo porque él fue vendido, amén, por piezas de plata. Es como mostrando cómo iba a pasar con aquel que traía la unción divina. Amén. En Génesis 37, 28 nos cuenta la historia de José y cómo fue levantado de la cisterna. Amén. Pero de allá de donde le habían consumido y le levantaron, Dios lo puso a la diestra del faraón. Amén. Cristo fue levantado en la cruz, pero cuando venció la muerte y resucitó al tercer día, Dios lo exaltó a la diestra de él. Amén. Así como José, después de que fue exaltado a la diestra de Faraón, controlaba el mundo de aquella época. Amén. Y cuando sonaba la trompeta, todos se postraban ante José. Amén. Como se han de postrar y nos hemos de postrar ante el señorío de Cristo. O sea que José es símbolo de Cristo. Y uno de estos días sonará la trompeta y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo, nuestro José, es el Hijo de Dios. David, en el Antiguo Testamento, fue rechazado, amén, por sus hermanos. Hermano, el que iba a ungir rey no creía que fuera él. Jesús fue rechazado. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por sus hermanos. Amén. Y lloró en el monte de los olivos, contemplando a Jerusalén. El mismo pueblo se mofó de él. Le escupió, le tiró cosas, le clavó la corona de espinas. A David le pasó algo similar, a él lo destronaron. Amén. Y también tuvo que contemplar de lejos los lugares preciados. Amén.
En cierta manera también la Biblia nos lo presenta como símbolo de Cristo 800 años antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué fue esto? Dios reflejándose en hombres. Amén. Pero también en profetas, reflejando y mostrando y anunciando la vida del Cristo. Y entonces vino quien fue la perfección de Dios. Fue Dios entre nosotros. Y desde entonces se ha reflejado y se debe reflejar en el verdadero creyente, en aquel que es parte de su iglesia, de su cuerpo, donde cada creyente debe estar comprometido por amor a llegar a ese lugar o a conformar, a ser parte de ese lugar que es morada, o en otras palabras, es el tabernáculo que Dios le preparó. Es el cuerpo de Cristo. En segunda de Pedro, veíamos del capítulo 1, entre el verso 5 y 8, todas aquellas cosas que debe tener alguien que es parte de ese templo, de ese tabernáculo, de ese lugar. Pedro nos da un contexto de cómo llegar o de las condiciones que debemos tener quienes conformemos ese cuerpo, ese lugar espiritual. Personas con alguna de estas virtudes, amén, pueden tener alguna que otra de esas virtudes, pero no sirve, aunque ni siquiera muchos puedan fingir ser cristianos. ¿Por qué? Porque es que hay que cambiar la naturaleza. Amén. Un cuervo, por más que se le pongan plumas de pavo real, no va a ser un pavo real. Eso solo traerá desgracia sobre sí mismo. Como esas personas quieren tener de Dios sin desarrollar la naturaleza de Dios a través del encuentro y del sometimiento al señorío de Cristo y de la llenura del Espíritu. En otras palabras, son personas que están fuera de orden. Y podríamos decirlo de otra manera, un árbol de guayaba tratando de producir manzanas, no va a poder producir manzanas, aunque es árbol. Amén. O un mulo tratando de producir lana para hacer oveja, cuando es mulo no lo va a producir. Amén. No importa lo que pueda hacer, la lana solo puede ser producida por una oveja. Amén. Para que sea lana. Y cuando se es cristiano, simplemente se produce el fruto del Espíritu como realidad de que se es cristiano, de que se ha adquirido y se está adquiriendo la naturaleza de Cristo, de que adentro se tiene al Espíritu Santo. Usted y yo no los facturamos por simplemente hacer ciertas conductas. Amén. No lo podemos fingir. No es solamente dejar esto o aquello, sino que le hace hacer la voluntad de Dios. ¿Ven por qué hay mucha mediocridad? Porque hay gente que ha querido producir el fruto sin adquirir la naturaleza. Amén. Sin dejar de ser lo que se era. Amén. Y podemos ver la gran diferencia entre un cuervo y una paloma. Amén. El cuervo no puede adquirir la conducta y las características de una paloma. Amén. La primera cosa que necesita una persona es ser nacido de nuevo. No es cambiar de religión o de rutina, es nacer de nuevo.
ser transformado. Y para eso tiene que ser, o tiene que dar como resultado más bien, ser un mejor ser humano. ¿Cuánta gente cambia de religión, pero siguen siendo feos como personas? Pero la Biblia me dice que el que está en Cristo nueva criatura es, porque el reto es nacer de nuevo para ser un mejor ser humano. Juan 3:3 nos dice de la siguiente manera: respondió de Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. No puede ver. Y ver quiere decir entender, conocer. El hombre natural no puede entender las manifestaciones del Espíritu Santo que se dan en los creyentes. Uno tiene que ser nacido de nuevo, pero hay un elemento sin el cual no se puede nacer de nuevo, y es que sin fe no se puede nacer de nuevo. Hebreos 11:6 nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La duda es todo lo contrario a la fe, y el ser humano se debate entre esas dos realidades: duda o fe. La duda es de Satanás. Fue como tentó a Eva. Amén. Pero la fe viene de Dios, por el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11:1 me dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita de objetos materiales. La fe es la seguridad de que el que habló es veraz, y por lo tanto la fe es creerle a Dios, a la palabra de Dios. Romanos 8:17 nos dice así: y hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Amén. Y en esto está anclado el cristiano. No importa lo que padezca, porque sabe que es coheredero con Cristo del reino de Dios. No hay distancia en cuanto a la fe, porque fe es ahora mismo, como nos lo muestra Mateo 8:5-13. El versículo nos cuenta la historia de cuando Jesús sana al siervo del centurión. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ven por qué digo que la fe es un presente? Amén. Es un ahora mismo. Di la palabra, dice el centurión.
¿Qué fue lo que obró ahí en esa expresión? Di la palabra y mi siervo sanará. Obró la fe de aquel romano. En Juan capítulo 43 también nos da otro ejemplo, capítulo 4, perdón, verso 43, también nos da otro ejemplo, donde Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el oficial del rey creyó y fue a casa 2 días de camino, y su fe fue confirmada por sus criados, porque él dijo, ¿cómo a qué hora fue que fue sanado? Y le dijeron a tal hora, y era la hora en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Amén. El omnipotente Dios obrando, el omnipresente, el omnisciente, el infinito Dios, esa realidad obrando, eso es Dios. Y la fe en él y la fe del creyente en Dios trae a Dios. Amén. ¿Cómo dice el versículo? Fe mueve la mano, solo creer. Amén. El coro dice, fe mueve la mano de Dios. Amén. Fe en su palabra viva. Su fe trae a Dios, trae el cumplimiento de la palabra de Dios. La fe une al hombre con Dios. Uno tiene que tener fe como fundamento, fe en su palabra. Por eso testificamos, el Señor me dijo, el Señor me dio esta palabra y se cumplió, porque es la vivencia de así dice el Señor. Cuando Dios dice algo, tiene que suceder. En el plan de salvación hay ese elemento que se llama revelación. Y lo que Dios revele, sucede. Ahora hay visiones que suceden exactamente como Él nos las muestra. Entonces, ¿qué de su palabra? La Biblia nos permite discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no. Amén. La Biblia, su palabra, es la que nos da la seguridad para saber cuándo una palabra hablada es de Dios o no. O una visión dada es de Dios o no. Amén. O un sueño. Amén. Pero hoy en día hay mucha gente que duda de todo ello. Amén. Si algo no está conforme a su palabra, está mal. No es de Dios. La palabra es primero, porque la palabra de Dios es el marco teórico, he dicho yo. Y Dios en ella revela lo general, pero hay cosas particulares que nos revela a través de la profecía o de las visiones de los sueños. Sin embargo, eso tiene que estar de acuerdo a la palabra. Amén. El varón perfecto primero es nacido de nuevo y luego es una persona, un ser humano que desarrolla y tendrá fe para creerle al Dios que no miente, a la palabra de Dios. Y cuando tiene fe, apenas empieza a creer. Ese es el fundamento. Y he hablado de cómo construir una casa. Es una casa espiritual donde quiere morar Dios. El propósito de Dios es ese. Me proveyó cuerpo, dice. Amén. Dios quiere morar en usted y en mí. Pero necesitamos adquirir esa semejanza. Amén. Por eso nos hizo hijos. Nos retornó a esa condición que la humanidad había perdido. Él quiere que usted y yo reflejemos su ser, su realidad espiritual. Antiguamente el oro se purificaba a golpes hasta que el que golpeaba podía ver en el oro como en un espejo. Así es como Dios hace
toma el oro de la tierra, el barro que somos usted y yo, y permite circunstancias en la vida que nos golpean a través de con su Espíritu Santo, vez tras vez, hasta que Él pueda ver que hemos desarrollado su semejanza. Por eso debemos no reflejar y parecer que somos buenos, sino ser buenos, reflejar al Hijo de Dios y hacer su obra. Amén. En Juan 14:12 nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. No porque seamos mayores que Cristo, aleluya, sino porque él iba al Padre. El hombre ha inventado otras formas de cristianismo que cada vez se acomodan más a sus pasiones y deseos, a sus caprichos, pero no llevan a reflejar a Cristo. Y se encuentran restos de predicadores y creyentes al lado y lado del camino, decepcionados. Es común encontrar ahora en YouTube videos de gente que dice, ¿por qué dejé de ser cristiano? Hoy hay mucha iglesia que no está haciendo su labor. Cuando uno trata de enseñar a la iglesia y a mí mismo la doctrina correcta, hay gente que no le simpatiza, porque también el Señor lo anunció, que llegaría el tiempo en que no sufrirían la sana doctrina. La meta que tiene la verdad, el verdadero creyente y la verdadera iglesia es que debemos enseñar la doctrina para que usted y yo podamos llegar a ser el lugar de la morada del Dios viviente, fundamentados por la fe en Él y luego con la virtud. Amén. Pedro dijo, mostrad en vuestra fe virtud. Virtud es poder, es fuerza. Mateo 5:30 dice así: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y esto tiene una connotación no literal, amén, sino espiritual, que tenemos que valorar más las cosas espirituales que incluso nuestros mismos miembros físicos. Amén. Cristo fue el varón perfecto. Si vamos a ser como Él, debemos tener sobre la fe virtud, ese poder, esa unción de Él. Y una manera obvia para que pase esta virtud a la gente, si no nos podemos dar nada, si no tenemos nada. ¿Qué fue lo que dio Pedro y Juan? Creo que eran los que iban entrando al templo de la Hermosa. Poder de Dios. Poder del Espíritu. No tengo oro ni plata, no tenía nada, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hay una canción que hace referencia a la mujer que tocó el manto de Jesús, y hay versiones que dicen, y salió poder de él. Pero este himno en especial dice, virtud salió de él y ella sanó. Virtud en cierta manera es poder. Amén. En Lucas 12:27 dice de la siguiente manera, considerad los lirios, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. El lirio saca la virtud, la hermosura y la muestra. Amén. Hay algo bien lindo en la flor del loto, que crece en el barro, pero saca una hermosura. Amén. De dentro. La abeja toma el néctar, la miel. Amén.
Esto es hermoso. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente, sacar de lo que hay adentro. El hombre espiritual que crece necesita alimentarse de esa palabra de Dios para desarrollar esa naturaleza espiritual. Yo creo que toda la palabra de Dios es como un banquete, amén. Él tiene una mesa donde alimenta a los santos, a sus invitados, a sus escogidos. Venid y comed, venid y tomad leche y miel sin precio. Algo así dice bien lindo el versículo, amén. La iglesia del Dios viviente es un edificio a la estatura de ese hombre perfecto, porque es el cuerpo de Cristo, en la unidad de la fe y del conocimiento de él mismo, de Cristo. El lirio tiene el perfume antes de poder darlo, amén. Lo tiene adentro y lo suelta, amén. Antes de dar virtud, el creyente debemos, antes de que fluya el poder, debemos tenerlo, recibirlo. Así es como podemos mostrar nuestra fe y a esa fe mostrar que tenemos añadida la virtud del poder de Dios. ¿Se entiende, hermanos? En tercer lugar, hay que agregarle a la fe y a la virtud conocimiento, pero no conocimiento intelectual, sino ese conocimiento que viene de Dios, esa ciencia que viene de Dios, que es especial. Y uno en las iglesias hoy en día no se evidencia mucho, pero cuando uno escucha a algunos hermanos con la revelación de Dios acerca del don de palabra de conocimiento, se da cuenta un poquito. O en algún ejemplo bíblico. Amén. Palabra de conocimiento, de saber algo específico para un momento específico. Amén. Y entonces, ahí entendemos a qué conocimiento y a qué sabiduría nos está hablando el Señor. Amén. Es un conocimiento y una sabiduría que no es del mundo, porque la sabiduría del mundo es necedad ante Dios. Amén. Es una ciencia que nos lleva a diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Y cómo lo hacemos? Si tenemos conocimiento de Cristo, conocimiento cristiano, ese saber lo que le agrada a Dios, ese saber lo que es correcto al hacer las cosas, y lo juntamos con la fe y la virtud, o virtud entendiéndolo como poder, vamos a entender y a poder discernir y a poder juzgar si algo sobrenatural, ya sea palabra, revelación o milagro, señal, es correcta o no. Si podemos poner a un lado la autosuficiencia humana, los credos religiosos, los razonamientos, las teorías, la incredulidad, entonces tendremos el conocimiento espiritual, la ciencia y el conocimiento dado por Dios para creer que Dios no puede mentir. Romanos 3, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre es mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Esto es ciencia suprema. No necesita de títulos universitarios, porque Dios la da para colocarla sobre la fe y la virtud, para que se llegue a la estatura del verdadero hombre de Dios. La gente natural no puede creer en milagros, o que Dios hable y cumpla, o que Dios revele cosas en sueños, pero Él lo dice y tiene el poder para cumplirlo. Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara,
y a sus 100 años él y a sus 90 ella se lo cumplió. Tuvieron un hijo de sus entrañas. Dice la Biblia que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque desarrolló o tuvo el conocimiento que Dios era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Así como nos lo dice Romanos 4:18, que dice así: él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Cuando podemos ver que la Biblia no se contradice, y ver y decir por medio de la revelación de Dios que la palabra entera es escrita en misterios y únicamente la ciencia de Dios la puede revelar, y podemos afirmar que en ella no hay contradicción, que toda la palabra de Dios es con un amén, que quiere decir amén, quiere decir así sea, amén. Entonces tenemos el conocimiento para agregarlo a la fe y a la virtud. ¿Cómo creemos? Con fe, amén. Perdón, ¿cómo crecemos? Con fe. Luego, virtud o poder. Luego, ciencia o conocimiento dado de Dios. Así se va formando el verdadero cristiano, así va creciendo el verdadero cristiano que quiere llegar a la estatura completa de Cristo. Uno debe tener estas cosas y solo se obtienen con comunión con Dios, con una verdadera relación con Dios, con conocimiento celestial. Si no, acordémonos del cuervo y el pavo real. Por más que el cuervo se ponga plumas, no será un pavo real y le traerá problemas. Amén. En el Salmo 1, el verso 3 nos habla del árbol plantado junto a aguas de reposo. Amén. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Es un árbol, vuelvo a insistir, plantado, no metida la raíz entre el agua. Si se tiene conocimiento dado del Espíritu Santo, esa ciencia genuina de Dios, lo que viene del Espíritu Santo, eso siempre afirma la palabra para que podamos decir así sea. Amén. Porque las promesas de Dios, nos lo dice 2 Corintios 1:20, son en el sí y en el amén. Hay gentes que creen en un Dios mudo o en un Dios muerto, o que no puede sanar, o que hizo cosas en el pasado pero ya no. La Biblia dice y afirma esta verdad: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y si vive en su iglesia, va a estar haciendo las mismas cosas, como dice la palabra. Amén. Él dijo un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque Jesucristo dijo: estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, yo las haré también. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Hay una cosa bien importante: en Jesucristo se manifestaron todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Y en el cuerpo, que es la iglesia, tienen que estar esos dones. Tal vez no en la misma persona, pero sí tienen que estar ahí. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el pámpano vive por medio de la vida que está en la vid. Y lo que está en la vid fluye y embellece y da vida a esos pámpanos que dan fruto. Él produce en nuestra vida la vida espiritual de Dios, la vida del Señor Jesucristo. Amén. En cuarto lugar, viene el dominio propio.
o sea, una especie de madurez, de templanza. Deje que Cristo sea el ejemplo. Si eres hijo de Dios, le dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan. Él lo pudo haber hecho, como nos lo cuenta Mateo capítulo 4, versículo 3. Tuvo templanza. Y cuando lo acusaban de que él era Belcebú, él no se llenó de ira y los maldijo, no, él los perdonó. Cuando le decían, bájate de la cruz, él tenía templanza y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le vendaron los ojos y le pegaron diciéndole, profetiza, dinos quién te pegó, él tuvo templanza, amén. Ahora, si la tenemos igual, tenemos que agregarla a los elementos anteriores que he mencionado, amén. A la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio. Y ahora viene otro elemento, debemos o queremos agregar paciencia. Amén. Entonces, si tenemos fe, esta obra, paciencia. Santiago 1:3 dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces la gente dice, ay, pero estoy en prueba y el Señor, ¿por qué me quiere que produzcamos paciencia? Aleluya. Amén. La paciencia es, por decirlo de alguna manera, el siguiente paso en esa construcción o en ese crecimiento hacia la estatura que Dios quiere que tengamos espiritualmente. Dios tiene el material más fino en el edificio espiritual no hecho de manos de hombres, que es la iglesia, para conformar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y son las piedras vivas. Amén. Mucha gente puede tener religión, gritos, emociones, riquezas, multitud, pero no están ni son parte del edificar la iglesia en esa realidad espiritual para la estatura de el varón perfecto. Y podríamos preguntarnos, ¿paciencia con quién? ¿Qué clase de paciencia? Primero con Dios para esperar en sus promesas, amén. Porque si hay fe genuina, entonces podré esperar. Amén. Como nos lo dice Santiago 1:3. Amén, que ya lo leí. Cuando Dios dice algo y el creyente, usted y yo lo creemos, y allí termina el asunto. Espero en Dios y pacientemente. Y nos dice Hebreos 10:35, nos dice de la siguiente manera, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. A Dios quiere que esperemos, porque en el esperar desarrollamos fe y desarrollamos paciencia. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Que le pedí que me sanara. Y hoy estoy igual de enfermo, o me siento más enfermo. ¿Qué quiere Dios que desarrolle? Paciencia. Dios le dijo algo a Abraham y 25 años después no había nada, pero él todavía creía. Noé tuvo paciencia, 100 años, 120 años predicó y dijo, Dios va a destruir este mundo con lluvia, y no pasaba nada. Porque Dios siempre prueba la paciencia de uno. Génesis 7:4. Noé tuvo paciencia. Dijo, si hoy no llovió, mañana lloverá, pero Dios siempre cumple. Porque así lo dijo Dios. Moisés tuvo paciencia. Génesis 7:8-12. Entonces, por eso nos dice que debemos tener paciencia en ese crecimiento y esperar en el Señor. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Paciencia unos con otros. Moisés con el pueblo. Daniel tuvo paciencia, nos lo muestra Daniel capítulo 3 y capítulo 6. Los discípulos, los 120 tenían la orden de quedarse hasta que fueran llenos del Espíritu Santo y esperaron hasta el día de Pentecostés. Y el diablo les pudo haber dicho antes, oiga, empiecen el ministerio, mire, abran, ustedes ya conocen, hágale aquí, por allá. No, porque él dijo lo que sucedería en esos días. Isaías 28, del 11 y 12 nos dice así, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y eso se está refiriendo al día de Pentecostés. Amén. Si el creyente tiene esta clase de paciencia, tiene que agregarla. Si después de que Dios le da una promesa, tiene que, y que está acorde a la palabra escrita, y sabe que es suya, que Dios se la dio, y espera en Dios hasta que se cumpla, ahí está agregando a esa vivencia de esa nueva criatura, de ese ser espiritual, la paciencia. Entonces estamos creciendo, progresando espiritualmente. Ahora, en sexto lugar, nos habla de la piedad, o sea, ese temor reverente a Dios, ese amor a Dios. Ser como Dios. Usted puede decir, yo no puedo ser como Dios. Déjeme decirle una cosa. La Biblia dice, dioses sois. Amén. No por nuestras propias capacidades ni para que nos creamos los Jehová Junior, como dice por ahí un apóstata. No. Juan capítulo 10, verso 34 nos dice de la siguiente manera. Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Amén. Pero vuelvo e insisto, no como para creernos lo que hizo Satanás, iguales a Dios, no, sino por una razón. ¿Quién vive en usted? ¿Quién lo ha sellado? El Espíritu Santo. Es esa naturaleza. En la medida que desarrollemos la naturaleza, estamos adquiriendo la naturaleza de Dios. Por eso está con minúscula. O sea, somos hijos de Dios. Amén. Jesús en las bienaventuranzas dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se refiere al desarrollo de esa naturaleza espiritual de Dios en nosotros. Amén. Mateo 5, 48, Él nos exige ser perfectos. Y esa piedad, ese temor reverente a Dios. Ahora otra cita para ver cómo debemos hacer esto. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser como Él, poder poner la otra mejilla cuando lo insultaron. Él no contestó cuando lo ofendieron. Él fue piadoso, siempre hace lo que le agrada al Padre. ¿Ve usted? Hemos subido 6 escalones en la estatura completa de un hijo de Dios. Uno no añade nada. Uno solo busca y se dispone. El Espíritu es el que todo lo hace. Es el que da esa vida espiritual. Y viene otro elemento, un séptimo elemento, que es el afecto fraternal. Es poner ese amor
que le permite a uno ponerse en el lugar del otro, del hermano, en cualquier cosa que se discuta, en cualquier cosa que se mire. En Mateo 18, del 21 al 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es el amor fraternal, ese amor que me permite perdonar al otro por amor al Señor, porque soy consciente de lo que Él me perdonó. Soportar al débil, animarlo, ayudarlo, ser benigno con él, ser misericordioso, porque con misericordia y amor se corrige el pecado. Y lo siguiente a todos estos 7 elementos es la plenitud y es Dios. Por eso lo siguiente es amor. Amén. Esa es la corona, la piedra de la corona. Aquí en Estados Unidos hay un elemento en el billete de dólar que es una pirámide con una piedra encima, como una corona, con un ojo humano, y dice el gran sello. Pero nosotros, espiritualmente hablando, podemos hablar de la piedra angular. Amén. Nunca fue puesta sobre la pirámide, pero esa piedra angular vendrá en la construcción que Dios está haciendo de ese templo no hecho de manos de hombres, de ese cuerpo, de la estatura perfecta del varón perfecto, Cristo. En esa estatura espiritual, dada por la fe, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, la piedad, el amor fraternal y ahora el amor vendrá. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Amén. Esa corona, la cabeza, la cual es el amor. Cristo es, como lo dijéramos, el elemento más grande del amor de Dios hacia la humanidad, porque de tal manera, amén, porque Cristo es Dios y es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre. Dios es amor y Él es quien controla todo. Él es la potencia de cada una de las cosas. Y hay un elemento entre esa cabeza y el cuerpo, entre esa cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia, la estatura. Amén. Ese elemento que nos une es el Espíritu Santo, bajando a través de Cristo para unir y soldar y construir, ¿qué? Una iglesia, un cuerpo perfecto, un templo espiritual no hecho de manos de hombre. Por eso usted y yo hemos sido llamados en su misericordia para que le permitamos a Dios en Cristo llenarnos de su Espíritu Santo, dándonos el conocimiento, la edificación como cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. A eso Dios nos ha llamado, a que como iglesia desarrollemos esa naturaleza espiritual como edificio, como cuerpo de Cristo, el cual muestra la estatura de un varón perfecto para la gloria de Dios, para morar de Dios en el Espíritu. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.